Club Pacífico le doy la bienvenida. Mi nombre es Enrique Castellanos, soy vicedecano de la Facultad de Economía y Finanzas y encargado de lanzar la carrera de Finanzas 2014. Como sabrán, ya estamos recibiendo inscripciones para la admisión selectiva desde el mes de julio. Esta vez tenemos como invitado a Óscar Balbuena. Óscar Balbuena es administrador de la Universidad de Lima y es representante de jugadores de fútbol, ¿no? Siendo el más conocido Pablo Guerrero. Ahí le podemos preguntar algunas cosas muy interesantes, sobre todo el mercado nacional y el fútbol como negocio en general, y también cómo es este tema de cómo funcionan las finanzas del fútbol, ¿no? Cómo se determina el valor de un jugador, cuál es el negocio del fútbol, cómo se financian los clubes, qué es la FIFA, temas que estoy seguro que a todos los que nos gustan las finanzas y también los que nos gusta el fútbol nos va a interesar muchísimo. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida, con un fuerte aplauso. Muchas gracias por haber venido. Realmente agradecido también a la Universidad del Pacífico por la invitación. Y acá me gustaría, antes de comenzar, hacer la presentación que hemos preparado, decirle a todos ustedes que están en un momento muy importante de sus vidas, y que más allá de cualquier información que reciban de distinto tipo de acá en adelante, piensen siempre en el lado oculto de las cosas. Cualquier información, cualquier conclusión, cualquier data que reciban, les tiene que ayudar a pensar, a repensar, a sacar sus propias conclusiones, y no todo lo que le dicen es la verdad absoluta, ni mucho menos, sino que yo creo que si ustedes pasan y vienen a esta universidad, debieran pues tener muy claro que todas las cosas tienen un lado oculto que cada uno de ustedes va a tener que descubrir a través del camino que siga en sus particulares vidas, ¿no? Voy a iniciar esta presentación. La verdad que primera vez que estoy ante un grupo de alumnos hablando de un tema que me apasiona mucho, que es mi trabajo, que es un trabajo que hago a lo largo de años y que quisiera pues transmitirle algunas experiencias y sobre todo la vinculación del fútbol con las finanzas. Voy a comenzar. Bueno, las finanzas son las actividades relacionadas con la gestión de flujos de capital y dinero entre individuos, empresas o estados. Está claro que en cualquier actividad en la cual nos desarrollemos vamos a tener una vinculación con las finanzas. Específicamente, este tema del fútbol mezcla lo que es las finanzas con las emociones, con un nivel de subjetividad grande, y que hace más complejo el tema de manejo financiero que en cualquier otra industria. Los equipos, al igual que cualquier otra empresa, buscan gestionar su flujo de capital y dinero, así como maximizar la rentabilidad de sus inversiones. Está claro que el fútbol mueve muchísimo dinero. ¿Y por qué mueve mucho dinero? Porque atrás del fútbol hay muchísimas emociones. Nosotros, si algunos, espero que muchos de ustedes estén interiorizados de las últimas informaciones que hay en relación al mercado de fichajes, que justamente en Europa, que es el mercado más grande, se ha cerrado el día de ayer. Tenemos nosotros alguna data donde vemos pues que hay 3 millones de seguidores y 300 millones de jugadores activos a nivel mundial, más de 100 millones de asistentes a los estadios, ¿no? Hay transferencias durante la última temporada de cerca de 2 billones de euros. Y lo último, que es una información que me va a llevar a hacer comentarios interesantes en relación a esta charla que estoy haciendo con ustedes, es el traspaso de Gareth Bale al Real Madrid, que se acaba de cerrar en las últimas horas. Está claro que este juego del fútbol genera muchísimo dinero, genera muchísimos seguidores. Yo creo que básicamente porque es el único juego, el único deporte donde hay un alto grado de imprevisibilidad.
Es decir, si ustedes se ponen a pensar en cualquier otro deporte, en un encuentro determinado hay un grado de previsibilidad muchísimo más alto que en el fútbol. Esto es exactamente referido a un solo encuentro. Ahora nosotros tenemos el día viernes un encuentro muy importante y todos los peruanos queremos tener un triunfo, y es un partido que evidentemente nos puede dar un resultado positivo. Si nosotros tuviésemos que jugar con Uruguay 10 veces seguidas, creo que no tendríamos ninguna chance, porque Uruguay es un equipo que tiene a nivel de figuras y a nivel de conjunto un nivel superior al peruano. Pero tratándose de un solo encuentro, está claro que tenemos muchas probabilidades de poder ganar. Eso es lo que hace que el fútbol como juego y como deporte sea el número 1 del mundo. Acá estábamos viendo el tema de Gareth Bale, que me va a llevar a poder comentar una serie de cosas durante los próximos minutos. Y creo que una reflexión, y ojalá hayan algunas preguntas, nos podría decir si tiene algo de real poder pagar por un jugador de fútbol, por más bueno que sea, alrededor de 100 millones de euros. Perfecto. En el webcast salga mejor volviendo mejor. al tema que estábamos comentando, creo que es importante que nosotros reflexionemos en relación a los valores de los jugadores, y en este caso, pues la coyuntura me da un gran ejemplo. Es decir, creo, sin temor a equivocarme, y bueno, la prensa lo dice así, que es el traspaso más grande de toda la historia del fútbol, por un jugador que proviene de un país que precisamente no es grande en el fútbol, que es el país de Gales, ¿no? Que evidentemente esto me va a poder llevar a comentar una serie de cosas en relación a los valores de los jugadores y cuánto entra el tema de la subjetividad a la hora de asignar un valor. Cuando hablamos de los pilares financieros, hablamos de las fuentes de financiamiento de los clubes. Los clubes tienen fuentes tradicionales y hay unas fuentes no tradicionales que acaban en los últimos tiempos de involucrarse en el tema del fútbol, que son los fondos de inversión. Normalmente los clubes tienen financiamientos tradicionales que tienen que ver con los derechos de televisión, tienen que ver con los derechos de televisión, tienen que ver con la venta de entradas, con los sponsors, las transferencias de jugadores y el merchandising. Y evidentemente en lo que es los gastos, básicamente la planilla de jugadores y la compra de los jugadores. Esto es importante porque a nivel mundial las sociedades futbolísticas desarrolladas tienen un componente muy alto de ingresos por derecho de transmisión. Para poner un ejemplo, creo que uno de los torneos más importantes del mundo, para mí el más importante por el nivel de competencia que hay, es la Liga de Campeones de Europa. En la Liga de Campeones de Europa los ingresos máximos son por derechos de transmisión televisiva, mientras que su par en Sudamérica, la Copa Libertadores, tiene un nivel de ingresos de televisión muy, pero muy por debajo de lo que pasa en Europa. Acá. Sí, para pasarlo por ahí. Correcto. Acá nosotros podemos ver claramente cómo se compone, cómo se distribuyen los ingresos de los clubes. Básicamente, en las ligas importantes europeas, los derechos de transmisión, como venía diciéndoles, son un componente muy importante. En el resto de Europa e inclusive en Sudamérica, lo que es derecho de transmisión ya no tiene el peso tan importante, sino ya más tiene que ver los ingresos con los sponsors e inclusive con las entradas y los tickets. Está claro que en un deporte que le interesa a tanta gente, algo muy sano financieramente y que permite que los clubes tengan una viabilidad futura son los contratos de largo plazo que se hacen con las televisoras, que permiten, por ejemplo, que hoy día la liga inglesa sea una de las ligas más sólidas de Europa. Hablando de las ligas europeas, está claro que la liga alemana hoy día es muy sólida por el tema de la propia fortaleza macroeconómica del país, pero por otro lado, en Inglaterra es una liga muy sólida porque han hecho un contrato de muy largo plazo con una televisora que es la que financia básicamente a todos los clubes
ingleses con una distribución bastante pareja, no tan asimétrica como la que puede tener España, donde España tiene el Real Madrid y tiene el Barcelona, que son clubes que tienen ingresos muy altos y que probablemente sean los clubes más importantes del mundo, pero el resto de clubes españoles tienen una distancia muy grande en ingresos que no se produce, por ejemplo, en Inglaterra, y por eso la eterna discusión de cuál es la mejor liga. Algunos dirán que la mejor liga es donde juega Messi, y donde juega Cristiano Ronaldo, y donde hoy día va a jugar Bale, pero otros dirán que la mejor liga es aquella donde hay un nivel de competencia muchísimo más alto, que es el caso de la liga inglesa. ¿Cuál es la importancia de las formas de financiamiento? Yo creo que son realmente muy importantes las formas de financiamiento en lo que puede ser el sostenimiento en el tiempo del equipo. Muchas veces entran nuevos dueños a los clubes, han entrado rusos, han entrado árabes, y luego de algunas experiencias, inclusive hay una experiencia última de un ruso que entró a un equipo que contrató a Roberto Carlos, un gran jugador del Real Madrid, que lo contrató como director técnico, que luego de 2 años de experiencia y luego de 2 años de invertir mucho dinero se acaba de salir del fútbol. Se acaba de salir del fútbol porque el modelo de negocio no era un modelo sostenible en el tiempo. ¿Cómo se puede hacer un modelo sostenible? Cuando los ingresos son equilibrados y cuando no se depende básicamente de un sponsor, que fue el caso de este millonario ruso que entró con mucha fuerza, inclusive compró a uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol contemporáneo, como Samuel Eto'o, pagándole una fortuna, era uno de los sueldos más altos del mercado, y luego se desilusiona porque no tenía un soporte financiero de largo plazo, era únicamente el entusiasmo de un millonario. Que eso pasa mucho en Europa, en algunos clubes, como podría estar pasando en ese instante el caso del Mónaco francés, que en realidad compite en la liga francesa, y el caso del Paris Saint-Germain, que es un equipo que tiene un fondo árabe que está sosteniendo en este momento los clubes, y que dicho sea de paso han hecho las compras más importantes de este mercado que se acaba de cerrar, como el caso del colombiano Radamel Falcao y el caso de Edison Cavani, que lo vamos a ver acá en Lima el día viernes. Los mejores jugadores respaldan el éxito deportivo y financiero, sin duda, y lo vamos a ver más adelante. Los mejores jugadores, que son los que más cuestan, incrementan las probabilidades del éxito deportivo, no así el financiero, porque hay equipos que tienen muchísimo éxito deportivo y que financieramente pues tienen cuentas en rojo, y que al final a muchos aficionados no les interesa. Yo me acuerdo hace muchos años que Beckenbauer, presidente honorario del Bayern de Múnich, cuando el Bayern no podía competir en Europa, decía: nosotros somos los número 1 del mundo financieramente hablando, porque los balances de los equipos alemanes y concretamente el Bayern de Múnich eran balances en azul, pero no tenían éxito deportivo. Luego pasaron los años, hay una crisis muy grande económica en Europa en general, el país que se sostiene fuertemente es Alemania, y hoy día el Bayern de Múnich ya es campeón de la Liga de Campeones de Europa y ya comenzó a hacer inversiones muy grandes. Es decir, hace 5 o 6 años atrás el Bayern de Múnich no podía competir por los grandes jugadores europeos, y hoy día no solo compite por los grandes jugadores europeos, como el caso de Ribéry, por ejemplo, sino también por los grandes técnicos como Guardiola, que hoy día está en un equipo que probablemente sea el equipo modelo en la actualidad, que es el Bayern de Múnich, que es un equipo que tiene se puede sostener muchísimo en el tiempo y tiene un equilibrio financiero en relación a las fuentes de financiamiento. Ahora vemos cómo se valorizan los jugadores. Acá el tema del valor de los jugadores es un tema que hay algunos elementos objetivos para valorarlos, sobre todo si es que hablamos de determinadas posiciones. Por ejemplo, en esta parte, cuando hablamos de la valorización de los jugadores, este es un cuadro que resume de alguna manera la asociación entre un alto gasto y el éxito deportivo, excepción hecha del Borussia, que es un equipo
que se maneja muy bien con un presupuesto de segundo o tercer orden europeo y que evidentemente puede ser modelo para muchas instituciones, porque no necesariamente todos, y de hecho los menos son los que van a tener los altos recursos para los grandes jugadores. Borussia es un equipo que hace muchísimos fichajes interesantes, como el de Lewandowski, por ejemplo, un jugador que viene de Polonia y que costó nada, habrá costado 1 millón de euros y hoy día vale 40 millones de euros. Es decir, también hay modelos distintos al del éxito producto de las grandes inversiones. Es claro, los que gastan más en los mejores jugadores tienen más éxito deportivo, pero ¿cómo sé cuánto pagar? Acá es donde nosotros tenemos que ir a una serie de elementos que determinan el valor de un jugador. Cuando hablamos de goles marcados, básicamente nos referimos a la posición de centro delantero. Hoy día, antes de esta charla, estaba conversando con un amigo y me hablaba un poco del tema de la objetividad a la hora de valorizar jugadores. Está claro que lo más objetivo es la posición de centro delantero. Es decir, a Claudio Pizarro, a Pablo Guerrero, a Radamel Falcao, a Edson Cavani, se les pide goles por partido jugado. Y esos goles por partido jugado son los que van a determinar su valor en el mercado. Es decir, cuánto podría estar dispuesto a pagar un club y cuánto debería pagar un club por un jugador que juega en esa posición. Eso es distinto al caso de un arquero, al caso de un defensa central, donde hay otros elementos que se tienen que tomar en cuenta y que no son tan objetivos, ¿no? Número de partidos jugados para un equipo en la carrera, propensión a lesiones, la edad. La edad es fundamental porque la edad va a determinar la posibilidad de reventa de un jugador. Esto, para poner un ejemplo, Claudio Pizarro hoy día no tiene un valor de transferencia, más allá de ser un jugador el más importante probablemente a nivel de logros y de éxitos con títulos internacionales, hoy día no tiene un valor porque con 35 años no existe ninguna posibilidad de venta futura, ¿no? La altura y la habilidad, los partidos jugados por la selección nacional son elementos, por ejemplo, que en la liga inglesa son muy tomados en cuenta. Es decir, no hay un jugador extranjero que pueda jugar en la liga inglesa si no tiene partidos jugados en su selección nacional, que es un elemento tangible, concreto, objetivo, de cierto valor del jugador. Por otro lado, la nacionalidad es muy importante en la asignación de valor. Es decir, si creemos nosotros que Messi y Maradona fueron los mejores jugadores de la historia, eso ayuda muchísimo a valorizar en el mercado internacional los jugadores de nacionalidad argentina. O si vemos la cantidad de jugadores uruguayos que han triunfado en el exterior, también es un elemento vinculado a la nacionalidad que le da valor al jugador. Y por último, la subjetividad, que la pongo al último, pero en realidad es muy importante y me lleva a hablar del tema de moda, que es Gareth Bale. Gareth Bale es un jugador galés que viene de un club que se llama Tottenham y que se ha constituido en el mayor traspaso en la historia del fútbol. Hoy día en la mañana revisaba algunas publicaciones y salía un artículo donde decía si Gareth Bale vale el doble que Mesut Özil. Mesut Özil es un jugador que acaban de transferir del Real Madrid justamente hacia el Arsenal de Inglaterra en 50 millones de euros aproximadamente. Es decir, Mesut Özil vale 50, Gareth Bale vale 100. ¿Eso es racional? Yo creo que no. Y justamente no es racional y no hay ningún flujo ni ningún valor presente, ni ninguna herramienta financiera que pueda sostener que Gareth Bale vale el doble que Mesut Özil. Simple y llanamente que en el mundo del fútbol el nivel de emociones genera una toma de decisiones y una inversión distinta por un jugador A con respecto a un jugador B. El presidente del Real Madrid es uno de los constructores más grandes del mundo, es un millonario importante de Europa, que por política de fichajes durante la presidencia del Real Madrid normalmente tiene que explotar el mercado, tiene que generar un boom mediático, que lo hace con Gareth Bale y además lo hace con un jugador que cueste 100 millones de euros, porque si Gareth Bale le hubiese costado 20 millones de euros no hubiese generado toda la polémica que se ha generado en los medios de comunicación. Es decir, está pagando un dinero por, algunos dirán por un capricho, y otros porque quiere generar un boom mediático que no lo generaría si hubiese pagado
30, 40 o 50. Es decir, él quiere posicionar a su club Real Madrid como el club más grande de la historia del fútbol, como el club más rico, y una de las formas de demostrarlo es a través de la compra de un jugador que no vale 100 millones de euros. Es más, yo creo que valdría 100 millones de euros si es que el Real Madrid termina las temporadas ganando todos los títulos internacionales, que creo que no lo va a hacer. Por lo tanto, me parece que es un nivel de inversión y una valorización que va mucho más allá de algunos elementos objetivos que se pueden mencionar a la hora de darle valor a un jugador. Acá, justamente siguiendo con el ejemplo de Gareth Bale, hay una herramienta financiera, ¿no?, que se llama valor presente neto, que se utiliza evidentemente en cualquier tipo de inversión. En el caso de Gareth Bale es un muy buen ejemplo porque Gareth Bale tiene 24 años. Es decir, si volvemos al ejemplo de un jugador de 34 o 35 años ya próximo al retiro, prácticamente no tiene valor presente, y no tiene un valor presente vinculado a un valor de transferencia porque no hay forma de que tenga flujos futuros. Es decir, a los 35 años normalmente se acaba una carrera, mientras que Gareth Bale tiene muchas temporadas por delante y podría jugar 3, 4 años, y a los 28 años generar una transferencia que le va a generar un flujo de ingresos al Club Real Madrid, cosa que no pasaría con un jugador mayor. Ahora que sabemos cómo se asigna el valor de los jugadores, ¿qué pasa si hay clubes que no pueden invertir en jugadores? ¿Hay alternativas? Sí, y yo creo que hay un ejemplo muy cercano, porque la Liga Española, que tal vez es una de las ligas que más nos guste a los amantes del fútbol, sobre todo por la presencia de dos grandes jugadores como Messi, para mí el mejor de la historia, y Cristiano Ronaldo, se da que es una liga que en los últimos años ha sido muy dual, es decir, que básicamente o campeón del Barcelona o campeón del Real Madrid. Pero ha surgido un equipo que encontró en el mercado financiero una alternativa para poder competir, y que es el caso del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene la vinculación con un fondo de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Es un grupo de inversionistas que centran sus recursos en ciertos activos, en este caso concreto de la industria del fútbol, en la compra de pases o de transfers, como se llama al documento que certifica la propiedad de un jugador, y que básicamente puede ser el 100%, el 80%, el 50%. ¿Qué fue lo que hizo el Atlético de Madrid? Se vinculó con un fondo, y el fondo pudo hacer que compren a un jugador que hoy día es una de las grandes estrellas del fútbol mundial, que es el colombiano Radamel Falcao. Este fondo permite que Radamel Falcao, que jugaba en el Porto y que ya venía con unas grandes prestaciones, y es importante porque los fondos, para poder recuperar la inversión, tienen que invertir en jugadores que se proyecte un gran rendimiento, y en el caso de Radamel es realmente el rendimiento que ha tenido, y hace un rato hablábamos de algunos elementos objetivos para valorar. Radamel Falcao, que es centro delantero, tenía un ratio de los últimos años muy cercano a 1. Eso quería decir que cada partido metía un gol, lo cual en esa posición es realmente un récord, y que genera que tenga una gran cotización en el mercado. Por eso esta operación con este fondo le salió perfecta al Atlético de Madrid y al fondo también, porque hoy día sabemos que un millonario ruso, dueño del Mónaco, ha comprado a Radamel Falcao, generándole al fondo y al propio Atlético de Madrid un beneficio económico importante, como vamos a ver en el próximo gráfico. Este grupo, que se llama Deutsche Group, como estaba diciéndoles, es el que permitió la compra del 33% de los derechos económicos de Radamel Falcao. ¿Qué permitió? Permitió que el Atlético de Madrid, un club con un presupuesto bastante reducido respecto a los grandes de España, como el caso del Barcelona y el Real Madrid, pueda acceder a un jugador de primerísimo nivel. Es decir, Radamel Falcao es un jugador que podría haber ido tranquilamente al Barcelona o podría haber ido tranquilamente al Real Madrid, y en este caso es un equipo de segundo orden que puede acceder gracias a la aparición de estos fondos.
no solamente hay que ver evidentemente el rendimiento económico de la operación, sino el rendimiento deportivo. Atlético de Madrid ha tenido en los últimos años, y gracias a la participación de Radamel Falcao y anteriormente en el caso de el Kun Agüero y de Forlán, ha tenido grandes temporadas. Deportivamente le salió el negocio perfecto al Atlético de Madrid, que también, bueno, hace algunas semanas atrás estuvo acá en Lima jugando contra el Sporting Cristal y evidenció la gran diferencia deportiva que existe entre un club de segundo orden en Europa y tal vez el mejor club de los últimos tiempos en el Perú. Volviendo al tema del fondo, el acuerdo entre Atlético de Madrid y este Doing Group genera algunas condiciones básicas, ¿no? Una cláusula de rescisión elevada. Eso quiere decir que para poder salir Radamel Falcao del Atlético de Madrid tiene que venir alguien que ponga un dinero importante, jugar un mínimo de temporadas que permita el rendimiento deportivo y el beneficio deportivo también del club, y la revalorización de Falcao. La revalorización de Falcao, no hay duda, tiene que ver con número de partidos y número de goles. Ese ratio es el que genera que Falcao tenga un valor que luego el fondo y el propio Atlético de Madrid hacen efectivo a través de la venta que se hace al Mónaco francés. Acá justamente es un resumen de lo que le venía diciendo, ¿no? Porque más allá de los números que aparecen en prensa, que justo comentamos hace un rato, no son tan certeros. Es decir, normalmente estas operaciones tienen cláusulas de confidencialidad. Por lo tanto, lo que ustedes ven acá son pues las cifras gruesas. Probablemente hayan diferencias aún mayores que por distintas razones pues no se hacen públicas, pero básicamente podemos, entre una suma y una resta, darnos cuenta del gran negocio que hizo el fondo y del gran negocio que hizo el Atlético de Madrid. Los fondos de inversión vinculados al fútbol tienen ventajas y desventajas. El valor de un jugador no varía como el valor de una acción. Sí es cierto, el valor de un jugador, y en el caso de Radamel Falcao, crece muchísimo o vale cero. Es decir, si hubiese habido una lesión, por decir, del jugador, valdría cero. Por lo tanto, es un tema de mucha rentabilidad, pero de muchísimo riesgo. Por otro lado, una de las ventajas fundamentales, y ya lo veníamos diciendo, es que algunos clubes que no tienen número de aficionados suficientes o que la televisión no le pagan por transmitir sus partidos cantidades importantes, accediendo a este fondo pueden tener la liquidez para comprar jugadores importantes. Entre las desventajas, evidentemente está la poca liquidez. Un jugador no puede ser vendido como una acción bursátil común y corriente, porque hay periodos de transferencias y periodos de no transferencias. Por otro lado, poníamos el caso de Carlos Tevez, que es una de las desventajas del fondo. Es decir, cuando uno tiene acciones, uno puede venderlas cuando quiera, básicamente cuando esté abierto el mercado, pero los mercados se suelen abrir todos los días. Y no depende de la acción de la transferencia. En el caso de jugadores de fútbol, los jugadores tienen decisión propia, contestan teléfonos, terminan por poder cambiar una decisión de la noche a la mañana, lo cual hace más compleja una operación entre un club, un fondo de inversión, porque hay un jugador que también toma decisiones. Y me acuerdo mucho que el gran ejemplo de Carlos Tevez, que salió de Boca Juniors, va a Corinthians, lo compra un fondo y luego lo transfieren a un equipo de tercer orden inglés que se llama el West Ham United. La transferencia fue muy difícil y el fondo evidentemente estaba muy preocupado, porque en algún momento Carlos Tevez, que había triunfado en Boca, triunfado en Corinthians, grandes equipos de Sudamérica, no tenía ningún interés en ir a fichar por un club de tercer orden inglés. Al final fichó, al final triunfó, al final después fue al Manchester United, y fue una operación realmente exitosa para todas las partes. Hoy día juega en la Juventus de Italia, ¿no? Creo yo que el tema de los fondos es un tema que en tanto los clubes se manejen con transparencia y pertenezcan a ligas sólidas, van a comenzar a hacerle mucho bien al fútbol, porque al final son inversiones de muchísima rentabilidad.
los fondos de inversión favorecen a la competencia del fútbol en general, creo que ya lo venimos diciendo. Está claro que hay ligas que tienen una distribución de ingresos para algunos equipos muy altas a nivel de lo que son derechos de televisión básicamente, y que terminan de alguna manera dejando sin competencia interna, que es lo que genera la emoción. Es decir, hay ligas que no son muy emocionantes porque no hay competencia. Los fondos van a poder colaborar en que haya una mayor competencia. Bueno, pensé que no iba a terminar tan rápido, pero ya terminó. Muchas gracias. Le paso. Si tuvieran algunas preguntas, por ahí un par de preguntas, ¿sí, no? Hola, yo creo que sobre todo en finanzas es la buena toma de decisiones con lo que usted ve, objetividad, subjetividad y todo, pero en el ámbito del fútbol sobre todo entra la subjetividad, porque como usted dice, es lo que tú crees si va a mejorar el jugador y todo eso. Si tiene alguna ocasión que nos pueda contar de que se ha dejado llevar mucho por la subjetividad, creyendo que el jugador iba a rendir muchísimo y no le ha ido bien, sino que, no sé, que alguna experiencia así de que se ha dejado llevar mucho por la subjetividad y que no le haya rendido económicamente. Bueno, en realidad, en el caso personal, no. Nosotros no tomamos decisiones, nosotros en el trabajo que realizamos, nosotros básicamente tratamos de optimizar la relación salarial y deportiva del jugador con un club, pero es evidente que son muchísimos los fracasos que hay en términos de contrataciones, y es por eso que los clubes importantes del mundo tienen personas especializadas, que son directores deportivos, que suelen tener errores. El Barcelona, que es un gran ejemplo de institución y en los últimos años el mejor equipo de fútbol de la historia para muchísimas personas, ha cometido errores. Me viene a la memoria un central brasilero que jugaba en Palmeiras, se me dio el nombre, que lo compraron en 20 millones y esos 20 millones se convirtieron en cero, porque el jugador lo prestaron en sucesivas ocasiones a algunos clubes sin costo. Al final fue una inversión de alrededor de 20 millones que hizo el anterior presidente, que se llama Joan Laporta, por un jugador que pintaba para mucho, que venía de Palmeiras. Hoy día en el mundo del fútbol los centrales valen mucho dinero. Después de los centros delanteros, los back centrales son los que más valen. Los centrales brasileros valen muchísimo, y en este caso específico de este central brasilero, que me parece que se apellidaba Enrique, fue un fracaso total. Yo vengo de Brasil, he estado en las últimas semanas en Sao Paulo, me parece que es un jugador que hoy día tiene 25 años y que está jugando en un equipo con poca trascendencia en Brasil, y hace 4 años fue comprado por el equipo más importante del mundo, ¿no? Buenas noches, quiero una pregunta. Yo no sé mucho de fútbol, pero quería preguntar por qué Vargas, por ejemplo, ahora vale mucho menos de lo que valía antes. Vargas tuvo 7 meses, y le recalco, espectaculares en la Fiorentina. Hicieron que clubes importantes como el Real Madrid y algunos clubes ingleses importantes preguntasen por él. El tema es que un rendimiento de 7 meses es muy corto para darle un valor sostenido en el tiempo a un jugador. Es decir, los jugadores es una industria compleja, porque los valores uno tiene que sostenerlos semana a semana. Tiene que sostenerlos semana a semana y por varios años. En el mundo del fútbol hay algunas herramientas que utilizan los directores deportivos para valorizar jugadores, y que tienen que ver con, como lo decíamos hace un rato, con minutos jugados a lo largo de varias temporadas. Es decir, Vargas yo creo que tuvo 7 meses que podrían haber llevado a él a una cotización tranquilamente de 20 millones de dólares, de euros, cualquier moneda que se quiera usar. Yo diría, gracias, yo no diría que gracias, pero en función al rendimiento que ha tenido, al número de partidos jugados, a una serie de decisiones que tomó en su vida personal y deportiva, hoy día vale cero. Es decir, y digo vale cero porque Vargas pertenece a un club italiano que en algún momento lo valorizó alrededor de 20 millones de dólares, y hoy día quieren venderlo y no hay un comprador. Entonces, cuando
tú quieres vender algo y no hay un comprador, el valor es cero, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con respecto a Gareth Bale, ¿crees que le hace daño al fútbol que se infle tanto el precio de un jugador, como es este caso? Porque es obvio que se ha inflado un precio, porque a mi parecer, y creo que a mi parecer también, Gareth Bale no vale esos $100 millones que ha pagado el Real. Depende de en qué estamento del fútbol estés. La pregunta es un poco amplia, pero te la agradezco. Yo que trabajo en el fútbol y que soy intermediario de operaciones, que represento a algunos jugadores, yo podría decir que a mí me conviene que hayan estos presidentes millonarios como el presidente del Real Madrid, aun cuando hay que hacer la salvedad que él es millonario, pero el Real Madrid no le pertenece, porque el Real Madrid es un club de socios, es como el Club Regatas Lima, que no le pertenece a una sola persona, pero en general, cuando dices que le hace... yo creo que en realidad diría que no le hace mal al fútbol. A mí no me hace mal que los jugadores valgan más dinero, y al fútbol en general, como el fútbol responde a emociones, yo creo que hoy día la expectativa que va a haber en España por ver a Gareth Bale y todo lo que genera Gareth Bale, es decir, yo hablaba hace un rato de Mesut Özil, que me parece un jugador magnífico y fantástico, y que tal vez ha demostrado muchísimas más cosas en el fútbol que Gareth Bale. Lo han vendido en 50 millones. No lo hubiesen vendido en 50 millones si es que Gareth Bale no hubiese valido 100. Si Gareth Bale hubiese valido 50, probablemente la operación de Mesut Özil hubiese estado alrededor de los 25 o 30. Acá en el Perú, que no hay la posibilidad de fondos financieros, ¿cómo podría ser un club para financiarse? Evidentemente, y yo te digo un conocimiento de causa, en los últimos tiempos han habido, de hecho hay clubes que están intervenidos, que están en una situación patrimonial complicada, están intervenidos por el Estado. Claramente, y básicamente el principal acreedor es la SUNAT. Entonces se han acercado fondos, es decir, hay fondos evidentemente no con grandes recursos, sino fondos adecuados al tamaño de los clubes peruanos que se han acercado. Pero yo creo que mientras que no hayan reglas claras de juego, no tengamos una liga sólida, van a ser aves de paso. Está claro, y a mí yo he hablado, inclusive para el caso de un club nacional con un fondo que estaba interesado en invertir, pero que no veía las reglas de juego claras. En algún momento a Universitario de Deportes se acercó el dueño de las Chivas de Guadalajara y que quería comprar Universitario de Deportes, y yo de alguna manera estuve vinculada, lo conocía a Vergara, vino con muy buena intención y se encontró con un presidente en ese momento como Alfredo González, que le hizo mucho daño, yo creo, al fútbol peruano en general y a Universitario en particular, porque hoy día tendríamos un Universitario probablemente lejos de los problemas que tiene y con un nivel de contrataciones y un nivel de jugadores que no solamente sería bueno para el fútbol peruano, porque si entran los fondos van a entrar recursos que van a ser la locomotora de nuestro fútbol. Hoy día yo creo que le ha pasado al fútbol algo muy importante, que es la entrada de una empresa que se llama Gol TV. Gol TV ha entrado al fútbol peruano a pagar muchísimo más por los derechos de televisión de lo que venía pagando la empresa que es Cable Mágico Deportes o Telefónica. Y eso, ¿por qué nos beneficia? Nos beneficia porque los clubes van a tener mayores presupuestos, y al tener mayores presupuestos se van a hacer mejores contrataciones, y eso va a generar un espectáculo mayor, y todo es un círculo virtuoso. Entonces, si entran los fondos, que están por ahí viendo si entran, pero no ven todavía reglas claras, ya de hecho yo creo que el incremento en el pago de derechos de televisión que ha hecho esta empresa Gol TV, que es una empresa uruguaya que opera en varios países, yo creo que va a ser, y de hecho ya es muy beneficiosa para el fútbol peruano, que es un fútbol muy particular, porque nosotros a nivel macroeconómico tenemos cifras espectaculares, nosotros tenemos un país en franco crecimiento, ustedes que son jóvenes están viviendo un país absolutamente distinto al que vivimos, estamos sentados acá, que somos de otra generación, pero eso todavía no se traduce en el fútbol. Hoy día, por ejemplo, Ecuador, un país más chico que nosotros, y con un PBI pues, muchísimo más chico, o el propio Paraguay, que es un país realmente pequeño, tienen algunos equipos que pueden pagar salarios muchísimo más altos que nosotros. Es decir, nosotros agarren a cualquier equipo del fútbol peruano y no puede competir con Olimpia Paraguay, con Libertad de Paraguay,
o con Liga Deportiva de Quito o con Emelec a la hora de contratar un jugador o a la hora de contratar un entrenador, ¿no? ¿Qué tal? Yo recuerdo hace unos 12 o 14 años, a fines de los 90, Alianza Lima tuvo la iniciativa de sacar un fondo de inversión. Tuvo la autorización de la CONACEB en ese momento, incluso el Nene Cuilla, recuerdo que era el presidente del comité consultivo, pero falló. Yo quería consultarte, yo creo que falló por dos cosas, porque fue promovido por el mismo club y porque su idea era apostar por semilleros, desarrollar jugadores de abajo y después venderlos. ¿Tú crees que esa es la fórmula? ¿Tú qué cosa ves? ¿Que los fondos de inversión deben ser promovidos por privados y no por clubes? ¿Se va a apostar por semilleros o por jugadores ya consolidados? Falló porque en esa época había un contexto de un fútbol mucho más deprimido, eso por un lado. Y por otro lado, lo que tú mencionabas, creo que todavía en el Perú estamos a años luz de trabajar en divisiones menores desde una perspectiva de exportación de jugadores. Para que un fondo pueda entrar a un club, el fondo pueda ser rentable, tenemos que vender jugadores. Y nosotros todavía, a nivel de Latinoamérica, estamos muy, pero muy retrasados. Si nosotros ahora estamos viviendo el tema de las eliminatorias y analizamos a cada uno de los seleccionados nacionales, vamos a ver que nosotros estamos muy cerca de Bolivia en número de jugadores jugando en el exterior. Es decir, nosotros hoy día tenemos la gran ilusión de hacer un gran partido el día viernes, pero si nosotros vemos con quiénes contamos con poquísimos jugadores que jueguen en el exterior, y algunos que juegan en el exterior son suplentes o básicamente no son titulares de manera normal. Entonces yo creo que para que un fondo funcione se tiene que trabajar muy bien en divisiones menores, pero trabajar muy bien en divisiones menores significa también que haya una política para que jueguen jóvenes en los primeros equipos. No hay forma de darle valor a los jugadores si es que, por ejemplo, todos los equipos se comportasen como el Real Madrid. Es el Real Madrid, primer mundo, tal vez el equipo más importante de la historia, tiene un comportamiento que no deberíamos copiar, porque en el Real Madrid no juegan los canteranos, no juegan los jugadores de divisiones menores. Entonces, en ese sentido, en Perú no funcionaría si todos los clubes tuviesen dinero suficiente para comprar jugadores hechos y no darle oportunidad a los jugadores de las divisiones menores. Es decir, nosotros vamos a mejorar como fútbol cuando se trabaje muy bien abajo y cuando hayan equipos y sobre todo dirigentes que tengan muy claro que el negocio está en vender. Si aparecen clubes que en el fútbol peruano vienen apareciendo, en el fútbol peruano han venido apareciendo personas naturales que invierten en clubes. El caso de Garcilaso, una persona de Cusco, el caso de Unión Comercio, son personas naturales que invierten tal vez de una manera no muy bien organizada, pero que probablemente lo que más les interese es tener una figuración política y luego ser presidentes regionales, etc. Pero no les interesa vender jugadores, es decir, porque tienen suficiente dinero, por lo menos en el corto plazo, para invertir en sus equipos, hacerlos tener éxito deportivo, pero atrás no hay una camada de jugadores. Ahora yo quisiera preguntar si el Garcilaso, que es un equipo muy exitoso a nivel deportivo, entre otras cosas, porque juega a 3.800 metros, para ver si en divisiones menores tiene jugadores atrás y no los tiene. Entonces, un fondo va a fracasar si es que no se va a sostener en jugadores que hay que formar, pero que hay que darle la oportunidad para que jueguen en primera división, porque el valor internacional de un jugador no es porque haga un buen sudamericano sub-17, van a valer $500.000. El tema es si un jugador a los 20 años logra ser el mejor jugador del torneo peruano y ya pagan 3 millones de euros por él, y no $500.000, $200.000 o $100.000 que puede valer un jugador bien formado que tiene relativo éxito en un torneo juvenil, ¿no? Buenas tardes, ante todo. Quisiera saber en cuántas partes se divide ya que hay un jugador, o sea, qué tanto le corresponde al representante, al jugador, al club que lo inició. Mira, Muchísimas gracias. no hay una regla, no existe ninguna reglamentación al respecto, ¿no? Digamos que en la mañana me preguntaron por lo de Gareth Bale. Gareth Bale han pagado 110 millones, 100 millones de euros. Normalmente, aunque no está escrito, al jugador le correspondería un 15%.
probablemente Gareth Bale se haya llevado un 15%, es decir, se haya llevado 15 millones de euros. Los agentes que intermedian este tipo de operación normalmente pueden cobrar entre un 5 y un 10%. Claro, obviamente que si Gareth Bale se ha llevado el 15%, en algunos casos podría el propio agente cobrar del 15% de Gareth Bale. No hay una regla al respecto, pero básicamente en una transferencia internacional el jugador muchas veces logra llevarse el 15% y el agente entre 5 y 10%. Acá quien más ha ganado es el equipo inglés, ¿no? El equipo inglés realmente ha hecho el negocio de su vida, ¿no? Justo comentaba, ya tu pregunta me lleva a un comentario que es importante: las cifras nunca se revelan, y hoy día el Real Madrid tiene un gran problema, porque si se revelan las cifras se va a generar un problema en el vestuario tremendo. ¿Tú te imaginas con el ego que tienen todos los jugadores del Real Madrid que sepan que Gareth Bale gana más que todos? Cristiano Ronaldo, ¿qué crees que va a decir? O Sergio Ramos, que es un jugador importantísimo en la defensa del Madrid, campeón mundial, etcétera, que vea que un galés que recién llega al equipo gana 3 veces más que él. Se va a generar algo muy complicado, se puede generar algo muy complicado en ese vestuario, porque todo el mundo sabe que Gareth Bale, si ha costado 100 millones, probablemente sea, si no el jugador mejor pagado como salario en el Madrid, igual que Cristiano Ronaldo, y creo que todavía en el fútbol ha hecho muchísimo menos que Cristiano Ronaldo. ¿Y tú crees que el valor de los jugadores va a seguir subiendo? Porque, digamos, antes nadie creo que iba a pensar de que un jugador se iba a vender a 100 millones, 80 millones como Cristiano Ronaldo. O sea, esto antes no se veía. Se van a comenzar a sostener en función a las ligas sólidas. Es decir, cuando el sistema funcione y hayan ligas que sean sólidas, que no sean deficitarias, cuando cada vez existan más Alemanias o más Inglaterras, menos Españas, porque España, salvo el Madrid y el Barcelona, el resto de equipos, bueno, en el caso del Atlético Madrid tiene un fondo atrás, pero la mayor parte de equipos españoles están quebrados, la mayor parte de equipos griegos están quebrados. Italia tiene un gran problema, claro, son problemas que se derivan de temas de la economía en general de los países, pero tu pregunta en relación a los valores, yo creo que cuando más sólidas sean las ligas, y esto se reproduzca en el mundo, más valor van a tener los grandes jugadores. Es decir, los valores van a tender para arriba. Ahora en Sudamérica, si es que se genera un gran cambio que está por generarse, o que hay un grupo de clubes que están muy interesados en generar un cambio a nivel de Copa Libertadores, en este momento hay una reunión en Sao Paulo entre clubes importantes de Sudamérica que están de alguna manera planteando a la Confederación Sudamericana que suba el nivel de los derechos por participación en Copa. Si esto sube, vamos a poder tener jugadores que antes iban a fichar a México o antes iban a fichar a España y que van a ser muy demandados en Sudamérica, por lo tanto los valores van a subir. Es decir, si cada club por participación en Copa Libertadores en promedio puede sacar 2 o 3 veces más, va a tener fondos suficientes para traer un jugador que antes estaba en España y que hoy día podría jugar en Sudamérica. Buenas noches, disculpe. ¿Usted cree que los préstamos de los jugadores hacen bien al fútbol peruano o al resto del mundo? ¿O puede...? ¿A qué te refieres con los préstamos? Los préstamos de jugadores. Es decir, cuando un jugador pertenece a un club y es prestado a otro. Exacto. Claro, mira, los préstamos son moneda común en el mundo del fútbol y normalmente se dan préstamos porque no hay capacidad económica para comprar. Es decir, esto me lleva a un comentario importante. En el fútbol peruano es un fútbol que todavía no ha desarrollado un mercado de compra de jugadores. Normalmente los jugadores en mercados desarrollados tienen contratos largos. Normalmente en el fútbol peruano yo diría que el 90% de los jugadores tienen contratos de un año. Eso habla de una debilidad del mercado, porque todos los años los jugadores pueden cambiar de club en el Perú, mientras que en sociedades futbolísticas desarrolladas, al ser los contratos largos, se permite mucho más el tema de los préstamos. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú puedes tener a 25 jugadores, un equipo, el Borussia Dortmund, 25 jugadores con contrato de 3 años, 4 años promedio, pero no tuvieron todos el rendimiento esperado. Y al no tener todos el rendimiento esperado, muchos jugadores quieren salir, pero tienen contrato vigente y el club sigue apostando por ellos.
Es por eso que se dan los préstamos, ¿no? Dentro del fútbol peruano son pocos los jugadores que se prestan, porque los contratos al ser de un año, todos los jugadores quedan libres a fin de año. Entonces yo creo que el tema de los préstamos es un tema beneficioso, porque hay muchísimos jugadores que pueden tener oportunidad en otro club y que si no los prestasen podrían quedar sin oportunidades. Hay decenas, centenas de casos de jugadores que no pueden rendir en determinado club porque el entrenador no le gusta el perfil de juego de ellos, pero al ser prestados pueden tener la oportunidad de darle un valor deportivo al equipo que los recibe, y al final yo creo que este juego que nos gusta tanto a nosotros, esta industria del fútbol, cuando mejores jugadores tengamos es mejor, y por lo tanto, ya contestando tu pregunta, yo creo que la posibilidad de prestar jugadores es muy buena. Buenas noches. Quería saber si es que hoy en día nosotros conocemos a muchos jugadores que son mediáticos, no solo por su juego, así el estilo de Balotelli, Pepe, Luis Suárez. Quería saber si es que por lo mismo que son mediáticos, por sus actitudes muchas veces dentro o fuera de la cancha, ¿esto influye que su valor sea mayor, sea menor? No soy muy seguro acerca de eso. En muchos casos influye para que sea mayor y en otros para que sea menor. Hay jugadores que, hay ligas, hay presidentes de clubes que necesitan ciertos tipos de jugadores para generar revuelo. Un jugador que tiene muy mala conducta, en términos teóricos, tendría que ser un jugador que tenga una prima a la baja en su cotización. El caso de Balotelli es un jugador que, a pesar de ser un jugador maleducado y un jugador que genera muchísimos problemas en los vestuarios, en el balance es un jugador que tiene un valor superior en el mercado. Es decir, tiene algunas cosas dentro de su conducta que el mercado valora. Y evidentemente es un gran ejemplo porque Balotelli, pues, en términos normales, tendría que valer muy poco y vale bastante. Y justamente vale porque tiene una serie de conductas que los mercados y los medios de comunicación valoran, ¿no? Eso podríamos hacer juicio de valor si está bien o está mal, pero es una realidad, ¿no? A todos no les pasa lo mismo. Hay jugadores que tienen carisma. Si Balotelli tiene mucho carisma, es malcriado porque tiene carisma. Hay otro que no tiene carisma, es malcriado y no tiene valor en el mercado, ¿no? Cada caso es distinto y sobre todo cada sociedad, porque hay sociedades que valoran a ciertos jugadores por muchas conductas y otras que no. Oscar, yo tenía una última pregunta. Eventualmente, si el fútbol nos apasiona tanto y políticamente es tan importante, digamos, para un país y eventualmente aglutina, etc., ¿por qué no podemos eventualmente hacer una comisión multipartidaria y impulsar a la selección a que tenga otro nivel de profesionalismo, jugadores, etc.? ¿Por qué no puede interferir, digamos, así un gobierno o digamos un grupo de aficionados del fútbol en la Federación Peruana? Y hay todos estos ruidos que escuchamos como que los malos dirigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que para entender lo que pasa en la Federación Peruana de Fútbol hay que entender lo que es la FIFA. En términos prácticos, la Federación Peruana de Fútbol es una mini FIFA, o es la FIFA Perú. Cuando comencemos a entender eso, vamos a entender que es muy difícil que pueda haber una intervención gubernamental en un ente que es realmente privado. Porque si bien es cierto, la Federación Peruana de Fútbol tiene un equipo que tiene un uniforme, comparte la bandera de un país o representa a un país, en términos prácticos es un ente privado que toma el nombre de un país y que a la gente en general le emociona. Este viernes pues, debe haber poca gente en la calle, poco tráfico en una ciudad convulsionada como esta, porque todo un país se vuelca en una expectativa por una selección que al final es una selección de privados, no es una selección pública. Digamos, mañana nosotros inventamos un juego y hacemos una asociación peruana y luego ese juego se reinventa en muchos países y luego en Suiza alguien crea un ente que es la Federación Mundial de Patito Feo. Es un nuevo juego que hay y ciertamente ¿quién va a poder intervenir si es algo privado? Es como que alguno de ustedes se junte a jugar Monopolio, se junte a jugar cartas en una casa y dentro de esa casa quiera entrar el gobierno a poner reglas.
Las reglas las pone la FIFA y Manuel Burga, que es el presidente de la federación, técnicamente es un miembro de la FIFA y al que no le gustan las reglas de esa casa de juegos tiene que hacer o una liga paralela, que han habido algunos intentos, o tienen que hacer un juego parecido y ir por otro lado. O sea, las reglas de juego, nos guste o no nos guste, y yo no estoy defendiendo a una federación que podría ser muchísimo mejor, por cierto, pero esas son las reglas. Los dueños del juego están en Suiza y tienen a un peruano que se llama Manuel Burga, que trabaja para ellos. Y mientras que Manuel Burga no quiera salir, nadie tiene, digamos, la potestad de poderlo sacar. Es como que ustedes tienen un juego y se ponen a jugar en una casa. ¿Quién tiene la potestad de cambiar las reglas del juego dentro de esa casa? Y ese es un poco el... A ver, una última pregunta ahí para... Sí, para Oscar una pregunta y para el vicedecano otra pregunta. Yo veo que en la prensa, o sea, si bien has mencionado que el Real Madrid y el Barcelona son, bueno, casos exitosos, invierten en jugadores como en 100 millones, pero tienen deudas como de 600 millones, 500 millones. ¿Cómo hacen allí? Y para el vicedecano, si yo fuera inversionista, podría invertir en la acción del Manchester United, por ejemplo, que hace poco salió a cotizar en bolsa porque tiene una deuda como también de 900 millones y una de las razones por las cuales ha salido a cotizar en bolsa es para levantar dinero para pagar su deuda. Mira, en primer lugar, para dejarlo del Manchester a mi amigo Quique, el tema de... Yo no sé si son exitosos o no, porque tú bien has dicho que el nivel de deuda que tienen esos equipos españoles es altísimo. Lo que pasa es que los niveles de deuda pueden ser sostenidos en el tiempo en función a una serie de factores. Y uno de los factores es que los acreedores tienen expectativas que se van a repagar esas deudas. Entonces, mientras que los acreedores tengan expectativas que se van a repagar las deudas, la deuda puede existir. Entonces, yo no sé si sean los modelos exitosos. Yo lo que creo que sí son exitosos deportivamente hablando, porque si vemos la Liga de Campeones de Europa de los últimos años, entre Barcelona y Real Madrid tienen una participación alta. Yo creo que están entre los 4 mejores equipos del mundo. Entonces, si yo fuese socio de alguno de esos equipos, probablemente me interesaría muy poco la deuda, que la deuda la manejen los dirigentes y que vean cómo la refinancian, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que son instituciones con una solidez a partir del nivel de socios que tienen y de la imagen que tienen, que pueden subsistir con deuda. Bueno, un peruano puede invertir en cualquier lugar del mundo. En este caso, si es un club que lista en una bolsa, digamos en la bolsa de Londres, pues tranquilamente lo puede hacer. Una persona va donde una sociedad agente de bolsa acá, que son las compañías que se dedican a intermediar estos valores, dice, ¿sabes qué? Quiero comprar acciones del Manchester. Esa sociedad agente de bolsa se comunica con su corresponsal o con compañías pares en Nueva York y Londres, y efectivamente van y compran una acción por uno. O sea, nada en la ley, hoy por hoy, la ley peruana impide que un peruano invierta en el exterior. Entonces eso es totalmente factible, ¿no? Eso por el lado legal. Por el lado financiero, dado que es una industria tan volátil y tan inestable en términos de flujos de caja, pues creo que a pocas personas se lo recomendaría, porque al final el negocio del club va a estar en función de, por un lado, como decía Oscar, los derechos de televisión, los sponsors y los premios, pero eventualmente no es una industria noble, no es que yo pueda predecir flujos de caja en el futuro y por lo tanto predecir dividendos. Entonces, realmente sería una inversión de bastante riesgo y por eso es que las acciones que se cotizan de estos clubes no son tan populares, ¿no? Mucho más popular va a ser una acción de Coca-Cola, de Apple, de Google, o acá veamos de una empresa peruana, ¿no? BCP o Credicorp, que es la holding, que una acción de alto riesgo como es un club deportivo. Una acción de alto riesgo también estas empresas farmacéuticas o biológicas o de investigación también
les puede ir bien o les puede ir mal. Algo parecido pasa con los clubes. Todavía faltaría, como dice Oscar, que los clubes agarren una madurez, ¿no? Y que efectivamente generen flujos de caja muy predecibles y muy estables para que puedan acceder a los mercados de capitales. Pero que poder comprarlos sí se puede comprar, ¿no? Quizás ahí los fondos de inversión, al tratar de comprar varios pases de jugadores, diversifican un poco el riesgo y son quizás la avenida por la cual una persona puede entrar a invertir en fútbol, ¿no? Pero todavía es un negocio bastante riesgoso para el regular inversionista, ¿no? Bueno, primero que nada quería agradecer muchísimo a Oscar de venir acá y visitarnos a la universidad y contarnos un poco de su negocio. Les agradezco también a ustedes por la asistencia, por la visita. Vamos a estar afuera un rato más y si quieren preguntarnos a Oscar más de fútbol y a mí sobre la carrera de finanzas en la Pacífico, en general sobre las carreras de la Pacífico, encantados de poder ayudarlos y orientarlos. Muchas gracias.